desde la capital de la República con el congresista de la República, Roberto Quiabra. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida. Ya está con nosotros enlazado. Muy buenas noches, congresista. ¿Cómo le va? Bienvenido a Ronda Política. Carolina, ¿cómo está usted? Buenas noches. Un saludo para usted, para todos los oyentes y televidentes de su programa Ronda Política. Muy bien, congresista, esta semana hemos visto que por segunda vez el ex mandatario, dictador, con el gobierno corrupto de Pedro Castillo, ha sido nuevamente pedido de prisión preventiva, lo cual un juez ha aceptado. ¿Cuál sería su análisis en este momento, sobre todo para las personas que creen y piensan de que Pedro Castillo no se fue por dictador ni porque tiene procesos de corrupción o 7 casos en investigación? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que darle a la población cusqueña y también nacional? Lo escuchamos. Fíjese, los peruanos tenemos que reflexionar y analizar cuál es ese gran motivo que impulsa a algunos peruanos a manifestarse con tanta violencia. ¿Cuál es esa injusticia que ellos quieren remediar? La vacancia de Castillo. Hay que recordar que Castillo es un incompetente comprobado. Nombró 82 ministros en un poco más de un año, en un momento en que el Perú estaba en crisis, salíamos 2 años de estar parados por la pandemia. Tiene, como bien señala usted, una reciente sanción de 36 meses de prisión preventiva por casos de corrupción en Petroperú y en los Ministerios de Vivienda y Transportes. Y es un golpista desleal con la democracia y desleal con todos los ciudadanos que confiaban en él. Como bien señala usted, ese 51% de peruanos desinformados que cuestionan que lo hayan vacado, sin embargo a él se le vacó por golpista, y al igual que esos presidentes ignorantes de la verdad, yo creo que después de haberlo visto en estos videos, haciendo sus gestos y sus guiños, burlándose de todos, yo creo que debe hacer meditar a los peruanos y decir, por él estamos nosotros enfrentándonos entre peruanos con tanta violencia. Yo creo que es momento de darnos cuenta que sí, pues, desilusionó a muchos que creían en él, fue un desleal con todos, porque un presidente asume sus responsabilidades, no un presidente se lanza al vacío y le echa la culpa a otros. Lamentablemente estamos pagando las consecuencias de ese permanente mensaje de división entre peruanos que hacían todos los consejos de ministros descentralizados, esa incitación a la violencia, cuando invitaba a grupos a Palacio de Gobierno. Yo creo que los peruanos es el momento de que busquemos la unidad para alcanzar la paz que tanto necesitamos. Por lo pronto debemos empezar eliminando la violencia verbal y eliminando la agresión física entre nosotros. Bien, ese discurso de odio que usted menciona, congresista Quiabra, ha sido también infundido, promovido por Aníbal Torres, por Pedro Castillo, en estos viajes descentralizados, ¿no?, de Consejo de Ministros. Este caldo de cultivo que además nos ha demostrado que ahora las protestas no han sido tan espontáneas. ¿Qué debemos hacer para evitar que esto nuevamente se plante, se siembre y que los peruanos, los cusqueños, vengamos a ver esta situación, ¿no?, estas consecuencias de avalar estos discursos de odio, como usted indica? Fíjese, los peruanos no podemos ser tan frágiles de memoria. Hemos sufrido 20 años de violencia subversiva, estuvimos paralizados y aislados 2 años por la pandemia. Y el Cusco lo que más sufre es el turismo. Pero yo le digo, hace poco estaba en Iquitos y el turismo que sufre el Cusco lo implica a Iquitos, porque los turistas no van a Iquitos, sino primero vienen al Cusco, van a Machu Picchu, conocen todo lo que todos los turistas extranjeros quieren conocer del Perú, que es el Cusco, y después se van a Iquitos. Hemos matado el turismo, el presidente Castillo mató el turismo. Recuerde usted que se autorizó una huelga de los controladores aéreos justo al inicio de Semana Santa, momento donde el turismo de nosotros tenía que levantarse. Yo creo que los cusqueños deben de decir, basta de tanta violencia. Y aquí yo invoco a los gobernadores y a los alcaldes, porque esto es la democracia, es niveles articulados de responsabilidad. Ellos que recién han ingresado a su gestión deberían hacer un llamado a la paz a todos los cusqueños y decir,
Vamos, ustedes trabajen, déjenme a mí que yo enfrente el problema con el gobierno central y lo soluciono. La violencia no nos conduce a nada. ¿Quién gana y quién pierde con esta violencia? Y al final, ¿quién va a decir que ganó con los resultados que tenemos nosotros, tantos muertos injustamente por unas causas que, como le digo, si es la vacancia de Castillo, qué injustificada, qué injusta? Bien, ahora, todo lo contrario, algunas nuevas autoridades se han sumado a este discurso, ¿no?, de ir contra el Estado, de que renuncie la Presidente, que además es un tema constitucional, o a este clima de protestas, y han avalado incluso a los manifestantes. Congresista Quiabra, Pedro Castillo, en su oportunidad de defenderse jurídicamente, lo que ha hecho no es eso, sino lanzar un discurso político. Y dentro de otras cosas, como la que él no es huerfanito, nos ha llamado la atención el hecho de que él haya enviado un mensaje que no sé si a usted le suena a extorsión, que es el siguiente. Y cito a Pedro Castillo desde el lugar donde está recluido el día que le pidieron o le ratificaron esta segunda prisión preventiva de 32 meses, ya que la primera es de 18. Dijo, venían a pedirme 500 millones para que se repartan en sus bancadas. Ahí se refiere al Congreso de la República. Sí, efectivamente, eso ha dicho. Yo digo, la fiscal de la Nación lo citó varias veces. Primero no quiso ir. Y cuando iba guardaba silencio. ¿Por qué no lo dijo en ese momento? ¿Por qué en ese momento no lo dijo a la fiscal? Oiga, señora fiscal, yo tengo problemas porque los congresistas me piden plata. Entonces, ahora lo que queda es, ¿cuáles son los congresistas? Si él sabe quiénes son. A diferencia, por ejemplo, de Salatiel, que era el secretario general del Ministerio de Vivienda, que dijo, yo le entregué 50.000 soles y entregaba mensualmente a sus hermanas. Con nombre, ¿no? Con nombres, lo ha hecho con cantidades. Con nombre. Él debería tener la suficiente hombría de no generalizar, decir, yo les he entregado o hecho entregar esta cantidad de fulano, mengano, sutano, y acá están las pruebas. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hace? Por eso le decía, ¿no le suena a usted que esto es un tufillo a extorsión? Y añado ahí esta pregunta, ¿y las bancadas qué? ¿Por qué no han respondido las bancadas? Inmediatamente debieron haber sacado un pronunciamiento, porque hasta el día de hoy, domingo, a esta hora no hemos visto una respuesta contundente del Congreso de la República ante este mensaje, ¿no? Yo sé lo que hiciste en tu verano pasado. Yo creo que sí, yo creo que algunos voceros se han manifestado, pero como dice usted, aisladamente. Esto debe tener un pronunciamiento de los voceros, por lo menos todos los voceros de la bancada, de la Junta Directiva, porque está ofendiendo a todo el Congreso. Bueno, ahora usted tiene la sospecha de los denominados niños, ¿no? Ese es el tema, que seguramente por ahí él se puede estar dirigiendo a ellos. Aquellos que en el Ministerio de Vivienda tuvieron acceso a obras y en el Ministerio de Comercio tuvieron ellos acceso a darle trabajo a sus amigos. Bueno, esa es la conciencia sucia que deben tener aquellos que vendieron su voto por una obra o por poner a un familiar en un cargo. Ahora, y justamente por eso, porque cuando dice que el Congreso le ha pedido presupuesto, los parlamentarios pidieron 500 millones, ya deberían responder. Nosotros tenemos muchas dudas de diferentes bancadas, pero nos gustaría, ya que esto está acompañándonos ahora, respecto a su ex bancada de Alianza para el Progreso, ¿qué posición ha tenido frente a Pedro Castillo y tiene ahora frente a Dina Boluarte? ¿Ustedes ven que esta bancada está contribuyendo al país o está jalando aguas para sus molinos? Y agrego ahí este último escándalo que nos hemos enterado de esta congresista que ha sido acusada por mochar el sueldo a sus trabajadores, congresista de Alianza para el Progreso. Sí, efectivamente, yo me llevo muy bien con los integrantes de la bancada hace meses, desde julio. Yo ya no pertenezco a esa bancada. Usted renunció. Pero sí, inicialmente comenzaron a apoyarlo a Castillo. Recuerde usted las mociones de vacancia y la censura, votaban en contra. Ahora con la presidenta lo que se está buscando es darle estabilidad al país. Por eso que la mayoría del Congreso apoyó en la presentación del primer ministro. Este es un consejo de ministros, por lo menos con gente técnica, menos arrogante y menos conflictiva que los anteriores. Pero en estos momentos la situación ha cambiado.
yo estoy esperando que este jueves, porque ya se ha presentado una moción de interpelación al ministro de Defensa y espero que se le censure al ministro de Defensa, porque el fallecimiento de los 4 cabos y los 2 soldados del ejército tiene que tener una responsabilidad. Hay responsabilidad funcional, penal y política que la debe tomar el Congreso en vista que el ministro no ha renunciado a su cargo ni la presidenta lo ha cesado. De esa responsabilidad quería que sea la siguiente pregunta, pero antes para cerrar el otro tema, porque los cusqueños a veces tenemos nuestra propia realidad y a veces no nos enteramos lo que pasa en la capital de la República y esa es nuestra intención también, porque todos son gobiernos articulados. ¿Cuál fue la razón por la que usted renunció de la bancada de Alianza para el Progreso? Fíjese, yo no puedo formar parte de una bancada donde a la presidenta del Congreso en ese momento, Lady Camón de la Chuponea, cuando están reunidos 6 integrantes del partido político, si ya entre ellos se hacen interceptaciones y después la difunden para hacerla de que la saquen de la presidencia del Congreso, yo no puedo estar en esa gente, ya no hay confianza. Básicamente fue por eso. O sea, es porque decir que yo he tenido en la bancada toda la libertad de opinar, toda la libertad de votar. A mí nunca ni sugirieron de imponerme algún voto, por eso que usted veía que mis votos eran diferentes en algunos momentos. Pero eso es una cosa, que yo tenga la libertad al interior de la bancada, pero ya permanecer en una bancada que a su misma gente le hace este trabajo sucio, yo creo que obligó a que ellos renunciaran. Claro, no hay ahí un nivel de confianza. Y ya que estamos también en esa línea, permítame, por favor, preguntarle, porque acá una cosa es con guitarra y en Lima otra cosa es con cajón. ¿Qué opina usted del desempeño del congresista cusqueño Alejandro Soto, también en este momento vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, la bancada de Acuña, a quien además se queja de su sueldo y le parece que él no gana una millonada y que es un salario muy poco para un congresista como él? ¿Cuál es su opinión de Alejandro Soto como congresista? Yo tengo una buena opinión, es una persona que está ejerciendo bien su vocería en su bancada. Hay frases desafortunadas que, como tú verás, son personales. El problema es que en el Congreso tiene esta grave vulnerabilidad que se generaliza y se habla del Congreso. Pero hay expresiones particulares que cada uno es responsable, cada uno de los congresistas es responsable por lo que dice, por lo que hace y por lo que vota. Yo creo que lamentablemente, y siempre sucede así en el Congreso, se generaliza y eso nos hace mucho daño a la imagen. Hace mucho daño, pero ellos van en bancada también, ¿no? Termino con esto, y esto es lo importante, don Roberto Quiabra, y agradecemos su tiempo y su disposición. Tristemente hemos visto cómo hemos matado peruanos a nuestros soldados. Esta situación es grave, es triste, y usted me decía que van a pedir explicaciones políticas, explicaciones a los responsables también. ¿Qué sigue después de esto? ¿Esta semana hay algún pendiente? ¿Cómo vamos a saber cuál es esa responsabilidad política? Fíjese, acá hay, como le digo, 3 responsabilidades. Hay responsabilidad política que, como no la ha asumido el ministro porque hace rato ha debido renunciar al cargo por dignidad personal, no lo ha asumido tampoco la presidenta, que lo ha debido cesar en el cargo. Qué fácil emplean a los soldados para darle solución a los problemas políticos y sociales, pero con qué facilidad también eluden sus responsabilidades políticas. No han tenido ni una sola palabra, ni un solo gesto, ni un solo pronunciamiento. ¿Por qué? Porque son soldados del ejército y son hijos de Collao. ¿Sabe cuál es lo más triste? Lo más triste es que sus mismos conciudadanos de su mismo pueblo han acorralado y han obligado a que estos jóvenes se metan a río y mueran. Eso es gravísimo para nuestro país y eso es gravísimo cuando nosotros criticamos la discriminación y el racismo. ¿Qué mayor acto de discriminación y racismo cuando usted ve que hay medios que minimizan o relativizan el fallecimiento de estos jóvenes? ¿Por qué? Porque son soldados o porque son hijos del Collado. Entonces, tiene que haber una responsabilidad política. Hace rato ese ministro de Defensa debió renunciar por dignidad personal. Entonces, como no ha tomado esa decisión, el Congreso va a tomar la decisión. Después hay responsabilidad funcional. Por supuesto que hay responsabilidad funcional cuando usted no sabe emplear bien a sus tropas. Y ahí tiene que tener responsabilidad los diferentes mandos. Y hay responsabilidad penal. Hay responsabilidad penal, hay videos y la Fiscalía de la Nación y la justicia deben hacer su trabajo. Yo creo que la muerte de nuestros 4 cabos y 2 soldados del Perú, que voluntariamente hacen su servicio militar para protegernos, no pueden morir así y quedar en el anonimato. Y algo más que le digo, una gran hipocresía social de las organizaciones de derechos humanos. Ni un solo pronunciamiento. Estos muertos no les interesa.
Estos muertos no son suyos. Yo creo que los muertos son de todos nosotros. Acá no hagamos como la izquierda que se apropia de muertos ajenos para sacar un beneficio político. Estos chicos son los hijos del pueblo, los verdaderos hijos del pueblo que todos tenemos que defender, y a todos nos tiene que afectar su muerte y la forma como han fallecido. Correcto, don Roberto Quiabra. Hemos perdido soldados y por nosotros, por nuestras manos. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a su trabajo, vamos a estar atentos a las decisiones del Congreso de la República y evitemos romantizar esa situación. Nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Ronda Política desde la capital de la República para la región del Cusco. Un fuerte abrazo para usted. Gracias, Carolina, éxitos en su programa. Un saludo a todo el Cusco. Yo trabajé en 1971, usted no había nacido, seguramente tengo muy lindos recuerdos del Cusco, una capital que nos representa en el turismo y que debe ser un ejemplo para recuperar el turismo del Perú. Fíjese, el Cusco, no hay turismo del Cusco, no hay turismo en todo el Perú, y así lo deben tomar los cusqueños. Correcto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Esperemos este momento difícil y busquemos la unidad y la paz. Así Gracias, sea. buenas Muy noches. bien, un abrazo. Hasta pronto.